Mi gente bonita de Manual para Enamorarse, bienvenidos a la carta número 16 del libro Cartas del Diablo a su sobrino. De verdad que estoy muy emocionada porque demasiada gente está haciendo todas las lecturas. Yo creo que, no sé, como más de 1000 personas sé que han seguido todas las lecturas y eso me da una pasión tan grande de seguir haciendo todo esto por la misericordia de Dios. Gracias al Señor que nos permitió usar todos estos medios para poder llegar a mucha más gente y, como dije una vez, despertar esa conciencia y cuestionarnos qué es lo que estoy haciendo con mi vida. De verdad, lo que estoy haciendo ahora me va a llevar a esa santidad, a esa eternidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la verdad que estoy viviendo? ¿O estoy viviendo una mentira? ¿Qué identidad estoy viviendo, no? ¿La de hijo amado de Dios o la que el demonio quiere que viva? Entonces, como todos los días, vamos a empezar con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a la Virgen María que nos cubra con su manto y a la sangre de Cristo también que nos proteja. Recuerda suscribirte al canal. Carta número 16, mi querido Orugario. En tu última carta mencionabas de pasada que el paciente ha seguido yendo a una iglesia y solo a una desde su conversión y que no está totalmente satisfecho de ella, es decir, de la iglesia. ¿Puedo preguntarte qué es lo que haces? Porque no tengo ya un informe sobre las causas de su fidelidad a la iglesia parroquial. ¿Te das cuenta de que, a menos que sea por indiferencia, esto es muy malo? ¡Wow! O sea, le está diciendo como que a Orugario, flaco, o sea, esto es demasiado malo que nuestro paciente vaya a misa. Sin duda, ¿sabes qué? Si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio en busca de la iglesia que le va, hasta que se convierte en un catador de iglesias. ¡Wow! Me encantó esto porque el demonio, cuando no te puede atacar con cosas desde afuera, te ataca desde adentro con cosas de las iglesias. Entonces les está diciendo al sobrino, mira, ok, como él no va a dejar de ir a misa, de ir a retiros, sobresatúralo con demasiadas cosas. O sea, que quiera ir a todas las iglesias para que nunca se sienta satisfecho. O sea, que vaya más por la apariencia de la iglesia que por esa relación profunda con el Señor. Tenemos que recordar algo. Nosotros en la Iglesia Católica no tenemos una relación con algo, sino con alguien. Por eso la importancia de cuando uno se empieza a conocer, decir, es que no, aquí me siento bien, allá no me siento bien y voy recorriendo, porque al final te sobresaturas y eso es lo que quiere lograr el demonio, que te vayas y que no vuelvas más. Continúo. Las razones de esto son obvias. En primer lugar, la organización parroquial siempre debe ser atacada, porque al ser una unidad del lugar y no de gustos, agrupa personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea. El principio de la congregación, en cambio, hace de cada iglesia una especie de club. Y finalmente, sitúa bien un grupúsculo o facción. En segundo lugar, la búsqueda de una iglesia conveniente hace del hombre un crítico, cuando el enemigo quiere que sea un discípulo. ¡Wow! Esto es demasiado contenido. Es mucho contenido. O sea, le está diciendo, vamos a atacar al grupo como que parroquial y hacerlo un grupúsculo, como escrúpulo, pero grupúsculo o facción. Es decir, solo aceptamos a esta gente tipo así, no tipo allá, y se nos olvida la razón principal por la que fuimos a la iglesia o por la que fuimos a servir, que simplemente es agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, otro punto que le dice el demonio a su sobrino, vuelvo y repito aquí lo que leí, en segundo lugar, la búsqueda de una iglesia conveniente, como que esta sí es mi iglesia, ¿no? Hace del hombre un crítico, como si nosotros fuéramos unos críticos de comida, ¿no? Entonces, en este restaurante sí, en el otro no. Y eso no lo quiere Dios, porque aquí lo dice, cuando el enemigo, o sea, Dios, quiere que es un discípulo, no un crítico. Continúo. Lo que él quiere del laico en la iglesia es una actitud que puede, de hecho, ser crítica, en tanto que puede rechazar lo que sea falso o inútil. Pero es totalmente acrítica en tanto que no valora. No pierde el tiempo en pensar lo que rechaza, sino que se abre en humilde y muda receptividad a cualquier alimento que se le dé.
Fíjate lo rastrero, antiespiritual e incorregiblemente vulgar que es el enemigo. Miren uno cómo insulta el demonio al Señor. Y en segundo lugar, como nos dice aquí, o sea, sí puede ser crítico en qué sentido, en algo que sea falso, que no vaya con la doctrina, pero no en que esto me gusta, esto no me gusta, porque al final hacemos es un menú. Escojo esto aquí a la carta. Y eso no lo quiere el Señor. Continúo. Esta actitud, sobre todo durante los sermones, da lugar a una disposición en que los tópicos calan realmente en el alma humana. Apenas hay un sermón o un libro que no pueda ser peligroso para nosotros si se recibe en este estado de ánimo. Así que, por favor, muévete y manda a ese tonto a hacer la ronda de las iglesias vecinas tan pronto como sea posible. Nos está diciendo aquí como que la mejor parte para aprovechar es el sermón del sacerdote. Ay, no, esto no, entonces me voy para la otra. Nada que ver, esto no va con lo que yo pienso. Y empezamos, en vez de trabajar la humildad, nos ponemos en posición de crítica, juzgar y soberbia. Y esto nos pasa a todos, mi gente. Sigo leyendo. Tu expediente no nos ha dado hasta ahora mucha satisfacción. He mirado en el archivo las 2 iglesias que le caen más cerca. Las 2 tienen ciertas ventajas. En la primera de ellas, el vicario es un hombre que lleva tanto tiempo dedicado a aguar la fe para hacérsela más asequible a una congregación supuestamente incrédula y testaruda, que es él quien ahora escandaliza a los parroquianos con su falta de fe y no al revés. Esto es muy interesante porque aquí nos está diciendo cómo el demonio investigó a este vicario, a este sacerdote en esta parroquia, y por tratar de encajar con estas personas ateas, bajó la fe, porque el gran problema cuando entramos en el camino del Señor es que muchas veces por querer agradar a todo el mundo terminamos doblegando, cediendo y hay que agradar a Dios. Obviamente todo esto lleva con misericordia, con amor, porque a veces también nos convertimos y olvidamos el amor y la misericordia, pero siempre ser coherentes y firmes con nuestra fe. Sigo leyendo acá. Su forma de llevar los servicios es también admirable, con el fin de ahorrarle a los laicos todas las dificultades. Wow, me quedé leyendo súper lento porque qué impresionante esto. Su forma de llevar los servicios es también admirable. Acuérdense que estamos en el mundo al revés. O sea, al demonio le conviene que sea esto algo bueno, cuando no lo está haciendo tan bueno. Ya van a ver por qué. Con el fin de ahorrarle a los laicos todas las dificultades. Ha abandonado tanto el leccionario como los salmos fijados para cada ocasión. Y ahora, sin darse cuenta, gira eternamente en torno al pequeño molino de sus 15 salmos y sus 20 lecciones favoritas. Así estamos a salvo del peligro de que pueda llegarle de las escrituras cualquier verdad que no le resulte ya familiar tanto a él como a su rebaño. ¡Wow! O sea, nos está diciendo cómo para no hacerle más fácil a los parroquianos, que siempre nos quejamos. Entonces, este sacerdote escogió estas lecturas y siempre es lo mismo. O sea, nunca llega algo nuevo o algo de verdad, esa palabra de Dios. Entonces, más bien, acá, en vez de ponernos en una posición de criticar o no, ¿cuántas veces nosotros, por X, Y, Z, decimos como, no, es que este sacerdote esto, entonces nos vamos para la otra iglesia? No, es que o vas y le criticas al sacerdote, te le acercas apenas termina la misa, ¿por qué dijo esto y no esto? Entonces, acuérdense, todo este libro es para cada uno de nosotros, no para el vecino. Continúa. Pero quizá tu paciente no sea lo bastante tonto como para ir a esta iglesia, o al menos no todavía. En la otra tenemos al padre Spige. A los humanos les cuesta trabajo con frecuencia comprender la variedad de sus opiniones. Un día es casi comunista y al día siguiente no está lejos de alguna especie de fascismo o teocrático. Un día es escolástico y al día siguiente está casi dispuesto a negar por completo la razón humana. Un día está inmerso en la política y al día siguiente declara que todos los estados de este mundo están igualmente en espera de juicio. Por supuesto, nosotros sí vemos el hilo que lo conecta todo, que es el odio.
El hombre no puede resignarse a predicar nada que no esté calculado para escandalizar, ofender, desconcertar o humillar a sus padres y sus amigos. Un sermón que tales personas pudiesen aceptar sería, para él, tan insípido como un poema que fuesen capaces de medir. Hay también una prometedora veta de deshonestidad en él. Le estamos enseñando a decir el magisterio de la iglesia, cuando en realidad quiere decir estoy casi seguro de que hace poco leí en un libro de Maritain o alguien parecido. O sea, está engañando. Como dice aquí el demonio, le estoy enseñando a decir que diga el magisterio de la iglesia cuando en verdad lo leí fue en otro lado. Pero debo advertirte que tiene un defecto fatal. Cree de verdad. O sea, el demonio nos está diciendo que a pesar de toda esta cosa, este sacerdote sí cree de verdad. Entonces dice, tiene un defecto fatal. Tu defecto, mi defecto es que creemos en el Señor. Esto nos tiene que llegar al alma de tal motivo que queramos creer aún más. Y esto puede echarlo todo a perder. Pero estas dos iglesias tienen en común un buen punto. Ambas son iglesias de partido. Creo que ya te he advertido antes que si no se puede mantener a tu paciente apartado de la iglesia, al menos debería estar violentamente implicado en algún partido dentro de ella. No me refiero a verdaderas cuestiones doctrinales con respecto a estas. Cuanto más tibio sea, mejor. Y no son las doctrinas en lo que nos basamos principalmente para producir divisiones. Escuchen bien. Lo realmente divertido es hacer que se odien aquellos que dicen misa y los que dicen Santa Comunión. ¡Wow! El demonio lo que busca aquí es crear divisiones dentro de la iglesia. Aquellos que dicen sí a la misa tridentina y aquellos que dicen no a la misa tridentina. Como dice el libro, aquellos que dicen misa y aquellos que dicen Santa Comunión. Aquellos que dicen A y aquellos que dicen B. La división no es de Dios. Acuérdense, Él nos quiere todos unidos, que seamos todos uno como tú y el Padre son uno, Señor. Entonces, qué impresionante cómo este libro, visto desde esta perspectiva, que es la carta del diablo a su sobrino, nos abre los ojos a decir y preguntarnos, ¿estoy de verdad tomando un partido en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Voy a ponerme en una posición o en verdad voy a desarrollar ese lado espiritual, esa intimidad con el Señor y amar a los demás? Continúo. Es que me apasiono muchísimo cuando leo esto. Cuando ninguno de los dos bandos podría decir qué diferencia hay entre las doctrinas, por ejemplo, unos que se vayan con Hooker y otros que se vayan con Tomás de Aquino. Por ejemplo, de ninguna forma que no hiciese agua a los 5 minutos. Todo lo que realmente indiferente, cirios, vestimentas, qué sé yo, es una excelente base para nuestras actividades. O sea, agarrar todo lo más material. Como dice aquí, hace esto con estos vasos, aquellos, los cirios, o sea, no, ese cirio tiene, no sé, la vela muy corta, la otra muy larga. Hace que nos fijemos en cosas tan tontas para crear la división. Hemos hecho que los hombres olviden por completo lo que aquel individuo apestoso, San Pablo, solía enseñar acerca de las comidas y otras cosas sin importancia. Es decir, que el humano sin escrúpulos los debería ceder siempre ante el humano escrupuloso. Ustedes se acuerdan que San Pablo decía algo así como que, ok, si estás ante una sociedad que te mira mal en ese momento, como que, bueno, vamos a doblegar nuestra voluntad para ganárnoslas con el amor. Es decir, vamos a meternos, acuérdense que San Pablo era apóstol de todos los paganos, entonces, si ellos todavía no están acostumbrados a hacer todos estos cambios, nosotros vamos a doblegarnos más y a ganarnos a estas personas por el amor. Por eso dice aquí, Pablo solía enseñar acerca de las comidas y otras cosas. Es decir, que el humano que no tiene escrúpulos debería ceder, más bien, siempre ante el humano que sí es escrupuloso, para de esa manera, desde adentro, ganarte a esta persona con el amor. Uno creería que no podrían dejar de percatarse de su aplicación a estas cuestiones. Uno esperaría ver al bajo eclesiástico arrodillándose y santiguándose. No fuese que la conciencia débil de su hermano alto se viese empujada a la irreverencia y al alto, absteniéndose de tales ejercicios, no fuese a empujar a la idolatría a su hermano bajo.
Y así habría sido, de no ser por nuestra incesante labor. Sin ella, la variedad de usos dentro de la Iglesia de Inglaterra podría haberse convertido en un semillero de caridad y de humildad. Pero ¿qué pasó aquí con esta Iglesia de Inglaterra? Fue cuando se separa y crean los anglicanos, se separan de la Iglesia católica y se creó la Iglesia anglicana. Desde adentro fue creando estos escrúpulos, yo creo que esta soberbia de decir yo tengo la razón y no, porque eso nos pasa cuando estamos dentro de la iglesia, sobre todo en los grupos de Maús, sobre todo en los grupos entre mujeres. Yo sí tengo la razón, ella no tiene, y se nos olvida el propósito inicial. ¿Pero por qué se nos va olvidando? Porque empezamos a faltar a esa oración ante el Santísimo, esa oración pura, esa oración del corazón. Cuando uno empieza a trabajarle más al Señor, mayor tiene que ser tu oración para pedirle a Dios que no caigamos en estas tentaciones. Mi gente bonita, muchísimas gracias por acompañarnos en el día número 16 de este libro, Cartas del Diablo a su sobrino. Suscríbete al canal, comenta, hagamos lío, como dijo el Papa Francisco, envía estas cartas a todos lados, se les quiere y un beso.